Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida al Devocional Diario, un ratito en la palabra. Y les damos la bienvenida al día 32 de la convocatoria a 40 días de oración. Y ayer estábamos en el Salmo 92 y establecimos el planteamiento del impacto afectivo a nuestras vidas en lo concerniente a lo bueno, de gran valor y de gran estima, que es alabar a Dios, cantarle salmos y anunciar su misericordia y fidelidad. Dijimos que ese gran valor y estima es el resultado de la obra de Dios que hemos visto y experimentado dentro y fuera de nosotros y en nuestro entorno, y que a su vez cambia nuestro ser y se vuelve en una prioridad para nosotros. Pues bien, en el verso 5, el salmista exalta las obras y la profundidad de Dios. Grandes son tus obras, muy profundos tus pensamientos. Entonces, habla acerca de la condición y el destino del hombre pecador y la promesa de Dios para los que creen y siguen sus caminos. El salmista prosigue expresando quién Dios es. En el verso 8, para siempre eres altísimo. Está declarando supremacía sobre todas las cosas. Nuestro Dios es grande y está por encima de cualquier sistema de este mundo. La grandeza de Dios trasciende los tiempos, las edades, las culturas y las modas. El pensamiento de Dios es incambiable porque es perfecto. En otro pasaje del libro de los Salmos dice que el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hay pureza y perfección en nuestro Dios. Y el salmista expresa su confianza en el carácter superior de Dios. Pero no solamente Dios es supremo, excelso y excelente. Dios es recto y justo, como lo dice en el versículo 15. En otras palabras, el carácter intrínseco de Dios es íntegro y honorable. No hay dobleces en Dios, no hay desviación en Dios. Lo que Dios es, piensa y establece es lo que ha sido, ha pensado y establecido por siempre. Lo cual, aunque el salmista no lo menciona directamente, podemos también llegar a la conclusión del carácter inmutable de Dios. El salmista expresa su fortaleza en la pureza, dignidad y en la razón de los pensamientos de Dios. Ciertamente los caminos de Dios y los pensamientos de Dios no son nuestros caminos ni pensamientos. ¿Hasta qué punto nos ha impactado el trato de Dios en nuestras vidas, que podemos apreciar la rectitud y justicia de Dios y refugiarnos en ella y a la vez desearla para nuestras vidas? Ese deseo es una evidencia de una vida que ha confiado plenamente en Dios, que se ha anclado en la verdad de Dios y ha dicho: de aquí en adelante mi vida le pertenece a Dios y no voy a seguir viviendo como antes. Esa es la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas. Eso es a lo que Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo es nuevo en Él, y eso es por la causa de la diferencia que Él ha hecho en nosotros. Eso trae ciertos desafíos, porque a pesar de la obra que Dios ha hecho y continúa haciendo, vivimos en un mundo hostil y contrario a Dios. Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. El salmista podía expresarse así de Dios porque lo había experimentado. Sin embargo, se expresa también de los que se oponen a Dios. Les llama necios, que no saben, insensatos, que no entiendes, en el verso 6. Entonces podemos ver que sin visión, o en otras palabras, sin entendimiento, sus vidas van a ser llevadas a la destrucción. El verso 9 dice: he aquí tus enemigos de Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos los que hacen maldad. Entonces el salmista proclama de la fe y esperanza en su Señor, quien ha venido a su rescate. Cuando él se sentía débil, él sabía que Dios era fuerte. Y esa fortaleza que Dios le da solamente es en el poder de la unción, tal y como lo dice el verso 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo,
seré ungido con aceite fresco, fortaleza como la del búfalo. El búfalo se distingue, además de por su carne tan exquisita, por ser un animal robusto y veloz. Un búfalo de carga puede arrastrar entre 1,600 a 2,400 libras, de manera que es muy útil en la agricultura. Así que cuando el salmista hace esta comparación entre la fortaleza del Señor con las fuerzas del búfalo, lo que quiere decir es que la grandeza de Dios y el alcance de su fortaleza es tal que puede sobrepasar cualquier obstáculo e impedimento. Pero observemos que esa fuerza es porque Dios está refrescándonos con su unción nueva cada día. Es un tiempo de refrigerio y deleite en Él. Y solo así el salmista podrá remontarse por encima de sus circunstancias y de cualquier viento contrario. Continuamos en el versículo 11. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Realmente, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo Jesús somos más que vencedores. Romanos 8. Y luego vemos un contraste entre los próximos versos, del 12 al 14 y los versos 7 al 8. Comencemos primero en los versos 7 al 8. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Observemos primeramente de quién está hablando. Aquí habla del necio, insensato y del impío, que ya habíamos dicho que ni saben, ni entienden, ni creen. Por lo tanto, es hostil a Dios, es un impío y un pecador. Lo segundo que observamos es que, como dice en el verso 7, que brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Aquí los compara con unas plantas pequeñas, débiles y con una corta longevidad, a veces muriendo en el mismo año de haber brotado. Eso nos habla de la aparente prosperidad del pecador y que tiene un carácter temporal y transitorio. No van a permanecer. Y lo tercero que observamos es que en el verso 8, para ser destruidos eternamente, mientras que ese supuesto éxito y prosperidad es temporero, el destino del impío y pecador será una destrucción perpetua. Por otra parte, y en contraste, los versos 12 al 14 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. El justo, el que ha puesto su confianza en Dios, le cree y le sigue. En Cristo Jesús hemos sido hallados justos delante de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es la justicia que se revela por fe en el Antiguo Testamento, en el Espíritu de Cristo a través de la promesa redentora. En el Nuevo Testamento, en el mismo Espíritu de Cristo a través del cumplimiento en su encarnación, muerte y resurrección. Esa fe es la que nos justifica delante de Dios. Lo segundo que vemos: florecerá como la palmera y crecerá como el cedro. La palmera es un árbol que crece hasta 20 metros de altura. Es un árbol elegante y crece derecho. El cedro también es un árbol alto de hasta 40 metros de altura, de madera dura y con hojas fuertes. El cedro del Líbano se utiliza mucho en la realeza, de manera que vemos que el justo, y ya dijimos quién es el justo, crecerá alto, será duradero y robusto. Luego, ¿cómo ha de florecer y crecer? Verso 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Plantados, sentando raíces, arraigándonos en la fe y permaneciendo en la dependencia y comunión con Dios.
Fuera de Dios no hay nada, ni podemos hacer nada. Podemos ver el contraste aquí entre el impío, la hierba, lo transitorio, contra el justo, la palmera, el cedro y lo eterno. ¿Qué promesa podemos ver en el verso 14 para el justo? Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Quién dijo que los viejos se ponen obsoletos? Claro, aquí no está diciendo ni prometiendo la fuente de la juventud que Juan Ponce de León fue a buscar en San Agustín, en el estado de la Florida. Aquí lo que está diciendo es que, aunque fuera viejo, el justo, porque está plantado en la casa de Jehová, no dejará de dar fruto, no perderá frescura, no perderá vigor. Asimismo como Moisés, que cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdieron fuerza. Y todo esto con un propósito que nuevamente apunta a la gloria y majestad de Dios. Verso 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Hemos sido llamados a anunciar a Dios revelado en Cristo Jesús y ser esa voz que señala a un Dios sin pecado y a un mundo pecador necesitado de ese Dios. A un Dios que redime y salva y a un mundo que necesita alcanzar esa redención y salvación por medio de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias porque tu palabra revela una vez más quién tú eres y quiénes somos nosotros, cuál es nuestra necesidad y cuál es tu respuesta y provisión. Te pedimos que te reveles aún a aquellas personas que no han confiado su vida al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Señor, creemos que tú puedes alcanzarles por medio de tu palabra y la revelación por tu Santo Espíritu. Es en el nombre precioso de Cristo que clamamos por sus vidas. Y a nosotros te pedimos que podamos atesorar tu presencia y permanecer allí todo el tiempo. Crece y fortalece en nosotros. Todo esto lo suplicamos en tu nombre. Amén. Este ha sido el devocional de hoy. Búscame en las plataformas sociales o en cualquier plataforma de podcast, en Spotify o en YouTube a través de Pepe Bass Jr. Pepe Bass Jr. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter, así que les voy a pedir, y muy importante, que se suscriban al podcast y que nos sigan, le den like, nos sigan y lo compartan con sus amistades para que muchas personas puedan recibir este mensaje. Dios les bendiga grandemente. Será hasta nuestro próximo Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza, tu santo nombre exaltar y por siempre